Buenas noches, aquí desde Suiza, desde la central suiza, a las 21 horas. Empezamos como todos los miércoles a esta hora. Tenemos nuestro programa de lecciones de éxito en vivo con Mónica Salinas y la invitada de siempre de todos los miércoles a las 21 horas. Así que apúntenlo, no se lo vayan a olvidar siempre a esta hora de todos los miércoles en este programa con nuestra psicóloga clínica y psicoterapeuta. Ella es nuestra invitada especial, el líder de nuestra Red Med Network. Ya saben que Red Med, MEH, significa mujeres empoderadas, emprendedoras de habla hispana. Así que estoy muy agradecida de poder tomar esta oportunidad de poder tener este programa de lecciones de éxito en vivo. Así que hoy hablaremos sobre el síndrome de burnout, cómo sí nos afecta el día a día, porque a veces escuchamos a personas que tienen algunas dificultades, algunos problemas, según ellos que tienen problemas mentales, que al cual no, eso nos afecta a cualquier ser humano, le pueden afectar sobre estos temas que vamos a hablar el día de hoy sobre el síndrome de burnout. No sé si lo estoy diciendo bien en inglés, no soy tan buena, pero igual nuestra psicóloga, el líder, que siempre van a acompañarnos todos los miércoles en este programa. Así que queremos que todos ustedes que nos acompañen con esta sintonía para que así ustedes puedan tener conocimiento y a ponerse en práctica. Así que empezamos con el programa y la invitación con nuestra queridísima. Listos, psicóloga. Buenas noches, mi estimada Cecilia. Saludos desde Suiza para España. ¿Cómo estás? Muy bien, Mónica, muy bien. Muchas gracias Qué siempre por tu gusto. invitación y tu confianza. Aquí estamos, pues Sí, continuando con los temas de salud mental, que es interesante, como yo siempre te he dicho, este espacio para que las personas puedan ir evaluándose y teniendo esos tips importantes para lo que es el cuidado de la salud mental. ¿Mm? efectivamente. La semana pasada hemos hablado sobre el autocuidado, porque cada uno de nosotros tenemos que estar siempre pendientes de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a decir, de lo que vamos a actuar. O sea, depende de nuestra actitud, la importancia que es cómo debemos nosotros actuar en el día a día y siempre con la mente saludable. Entonces, la semana pasada diste unas pautas, cuál es lo mejor, porque si en caso no se logra por cualquier razón personal, porque la idea es que todos podemos, solo que siempre le echamos la culpa a lo que está al externo, al de afuera, para que ella misma se siente, no sé, mal y no se autoacepta ellas mismas o ellos mismos de que no tiene nada que ver lo que está al otro lado, sino que uno mismo tiene que cambiar la forma de pensar para que así evite lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es. Cuéntanos, ¿qué es exactamente el síndrome de burnout? Bueno, fíjate, Mónica, el síndrome de burnout es, realmente se dice en español, el síndrome del quemado, ¿no? Es un síndrome que está asociado a lo que es el desgaste profesional, es decir, está asociado Okay. a un agotamiento físico, emocional e incluso cognitivo, mental, todo relacionado con lo que es el estrés laboral. En principio, bueno, tiene, vamos a decir, la conexión con el estrés laboral, porque en todo trabajo siempre hay niveles de estrés, pero el manejo de ese estrés, o un mal manejo, por decirlo de esa manera, del estrés es lo que puede llevar a este síndrome de burnout o el síndrome del quemado, de la persona que está desgastada profesionalmente, ¿no? Entonces, como te decía, está vinculado al área laboral, pero Okay. también, claro, depende mucho del estilo de la persona, del estilo de vida, del autocuidado, lo que hemos ido conversando en los live anteriores, de la fortaleza que tienen las personas para enfrentar el estrés. Entonces, tiene mucho peso las características del trabajo, la forma, vamos a decir, la profesión que elige la persona, todo este entusiasmo que puede tener la persona con su profesión, pero también, y todas las, vamos a decir, las características laborales, pero también, como te digo, el estilo de vida. Hay que tener un estilo de vida para poder enfrentar bien el estrés laboral, ¿no? Entiendo. Entonces también depende el estilo de vida, como dices,
que realmente cada persona tiene que primeramente, para evitar el Ujú, siguiente nivel de ujú, problemas así es. mentales, supuestamente tiene que trabajar uno mismo, como hemos hablado la semana pasada. Así es que Ujú. para que queden clarísimos, pueden buscar en YouTube. Ahí he subido lo que es de la semana pasada, el último programa sobre la salud mental, el autocuidado. Así que para que más o menos ustedes tengan una idea qué es exactamente, qué es lo que debemos nosotros ponernos nuestras manos a la obra, a practicarlos el día a día, para así no afectar lo que vamos a hablar hoy sobre este tema del síndrome de burnout. Así- Cecilia, sobre este síndrome que le afecta, ¿esos afecta solamente a las personas que tienen diagnosticadas, sea temprano o tardío, y que por esa razón ha tenido ese resultado de este problema? Por ejemplo, las personas que tienen el TDAH, las personas autistas leves. Yo hablo para las Ujú. personas que ya son leves, ¿ya? Porque lo que son de graves o severos ya es otro tema no sé si decir un poco diferente, ¿no? Ujú. Porque las personas que tienen el autismo leve o el TDAH, que dentro del TDAH también son disléxicos, discalculan diferentes Claro. otras pruebas más, y también les afecta ese síndrome. Claro, sí, ciertamente no es exclusivo de personas que tengan algún tipo de dificultad cognitiva para elaborar, ¿no? O sea, no es exclusivo, pero porque este síndrome le puede dar a cualquier persona. Está Ah, muy, ok. vamos a decir, muy frecuente en personas que, por ejemplo, tienen trabajos de ayudar a otros, ¿no? Como profesiones como, por ejemplo, ser médico, enfermera, Ok, trabajador social, ese tipo de trabajo que ok, está asociado mucho al área sanitaria. Pero ok, ciertamente las personas que tienen algún tipo de dificultad pueden presentar este tipo de trastorno o de síndrome porque tienen mucha tensión, como dices tú. Una persona con un déficit de atención a lo mejor tiene mucho estrés, pensar que las cosas le van a salir mal, que tiene que sobreatender una situación que a lo mejor pudiese ser un poco más suave para otro tipo de persona y eso le puede traer el estrés. Por eso estamos viendo que la situación laboral en sí misma es como el factor principal del síndrome de burnout, pero como tú dices, las características también de la persona se van a sumar como para que esto se dé, vamos a decir, las dos variables importantes que tienen que darse para que se presente este síndrome, ¿no? Entonces, como te digo, por ejemplo, en las condiciones laborales estamos hablando de, por ok, ejemplo, atender a otras personas, el nivel de estrés, de atención, de compromiso, que por ejemplo tiene la parte sanitaria, ¿no? La responsabilidad con otro, las personas que trabajan con público, que a lo mejor reciben mucha atención, vamos a decir, de tener que recibir y tener que resolver muchas situaciones. ok, También profesores que tienen mucho estrés con los alumnos, o sea, este tipo de ok, profesiones, ¿ves? Y también, por ejemplo, las características del trabajo. Por ejemplo, ujú, si el trabajo es muy exigente, si ok, el clima organizacional no es muy bueno, es decir, la parte social del trabajo no es muy bueno, si no hay, vamos a decir, motivaciones del trabajo, ¿no? Todo esto puede ok, ir desgastando a la persona en el área laboral, porque como te digo, el síndrome está focalizado y definido con respecto al área laboral. Entonces, si las condiciones del trabajo no son tan buenas, no son agradables y propician ok, estrés, como lo que te estoy diciendo, por ejemplo, mucha exigencia, un trabajo bajo ok, presión, un sí, ambiente poco amigable, todo esto o poco motivador, no hay ascensos, todo este tipo vamos a decir, de situaciones que desmotivan y hacen que en los niveles de estrés de las personas y de desmotivación ujú, se den, ¿no? Entonces, claro, estamos ok, viendo lo que te digo, como las condiciones que se tienen que dar para que se presente un síndrome de burnout. Primero, asociado a el trabajo, frecuentemente a trabajos que ok, tienen mucha atención hacia afuera, mucho ok, público, aunque también se ha descrito vamos a decir, en trabajos que son muy individuales, porque también tiene que ver con el nivel de exigencia del trabajo, el nivel de estrés, pero también con las características personales de la persona. ¿Por qué? Porque si es una persona que además del que le exigen mucho en el trabajo, se autoexige mucho y es ok, perfeccionista, entonces se unen, ¿ves?
esas dos situaciones donde entonces explota este síndrome de burnout. Y las características que tú estás nombrando, personas que a lo mejor tienen que hacer más esfuerzo para poder llevar su trabajo porque obviamente eso les causa un nivel de estrés. Total que el síndrome de burnout es, vamos a decir, un fallo, por decirlo así, o un agotamiento frente a el estrés normal que hay en un trabajo. O sea, cuando las personas no gestionan bien el trabajo, y normal o a lo mejor excesivo por alguna condición específica del trabajo, el manejo de ese estrés laboral, cuando es por mucho tiempo o por mucha intensidad, son dos situaciones de estrés, o el estrés tiene mucho tiempo o el estrés es muy intenso, entonces se produce el síndrome de burnout. Ok. Una pregunta. Entonces da a entender que ese síndrome del burnout es prácticamente no solamente para personas que tienen ciertos diagnósticos, sino que le pueden No, pasar a cualquier ser humano, a cualquier persona. prácticamente. Entonces, todas atenciones que solamente no les pasan a estas personas, sino a cualquiera. A cualquier persona le puede afectar. Ahora, para evitar que le afecte, porque muchas veces me pongo a pensar, y siempre he preguntado a mis alumnas, porque yo enseño más exclusivamente a mujeres, todo lo que tenga que ver con la elegancia, con el charm, de clase con estilo, y a veces veo que en vez de estar bonitas todos los días, le veo como si tienen mucho estrés por los hijos, que el marido, qué sé yo. Para mí yo veo que también él le ha dado ese crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabía cómo organizarse o porque depende de una misma, de uno mismo. Cómo es su carácter, cómo se proyecta, cómo lo vive. O sea, depende de la calidad de vida. No solamente estamos hablando de calidad de vida, de que vive bien, que tiene todos los materiales, todo eso, no, sino en general. Es muy complejo la palabra de calidad de vida, ¿no? Yo Así me pongo es, a pensar, claro. porque una de mis alumnas, Ujú. yo le digo, ¿qué tiene ese problema para que tanto estrés tenga? Porque a veces el estrés se nota en la cara, ¿no? Con otras expresiones de cansancio, de aburrido, que se ha renegado, prácticamente el rostro dice mucho de la persona, que la misma persona dice, no, estoy bien, así, ¿no? No, no, estoy bien, pero se pone tensa la piel, no sé si yo estoy Claro, se nota, equivocada. pues. Ujú. Sí, ¿no? Y la otra, yo me pongo a pensar, si no te gusta ese trabajo, ¿qué haces allí? Yo voy a respetar el punto de vista, yo no sé, me puedes corregirme, por eso estamos acá, lecciones de éxito en vivo, para Así también es. yo aprender también de ti Ujú. y de muchos, ¿no? Me pongo Ujú. a pensar, ¿cómo es posible yo buscar un trabajo como cualquier trabajo, ya que lo que salga? No, yo quiero trabajar lo que a mí me apasiona, ¿me entiendes? Sí, sí, Yo voy a respetar a otras personas que buscan un trabajo por necesidad, pero no es claro. feliz en el trabajo, está por Sí. necesidad, porque necesita recursos para la vida. Ujú. Entonces, ahí yo les veo, sabes que tú no estás feliz ese tipo de trabajo, ¿tú qué haces allí? Tú tienes que Sí. buscar un trabajo que te guste, que tú puedas trabajar con mucho cariño, puedes trabajar con mucho ánimo, no sé, es mi punto de vista, no Sí, sé, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Es claro. necesario trabajar lo Ujú. que sea y va adaptándose o es necesario trabajar lo que realmente le guste para evitar este síndrome? Claro, no, lo ideal es trabajar en el área donde la persona le gusta y que además sepa que tiene fortalezas para ese trabajo, ¿no? Porque lo importante, por ejemplo, a alguien le puede gustar mucho algo, pero si a lo mejor no tiene las habilidades o no tiene, vamos a decir, esa capacidad, puede frustrarse. Pero cuando se junta, vamos a decir, la pasión en el trabajo, conjuntamente con las habilidades, sería lo ideal para que las personas puedan sentirse realizadas dentro de su área profesional y dentro de las áreas que piensan que tienen como fortalezas, ¿no? Entonces eso es lo ideal. Ahora, ¿por qué hay personas que se quedan como enganchadas en otros trabajos? Bueno, sí, tiene mucho que ver con muchas variables. Por ejemplo, la primera que tú dices que evidentemente es la parte económica, que hay personas que cuando consiguen un trabajo prefieren conservarlo porque económicamente el trabajo es bueno. Entonces, bueno, van pensando también que no es tan importante a lo mejor asociar el trabajo con la realización personal, sino con lo económico nada más. Entonces, claro, al ir asociando que el trabajo solamente es para la parte económica,
la separan del disfrute de lo que es un trabajo, vamos a decir, en un área que no le guste. Y también lo disocian de, vamos a decir, de ver que mientras uno hace un trabajo que más le guste, más productivo es. Eso por una parte, ¿no? Las personas vinculan, como te digo, por necesidad o por concepto de que el trabajo solo es para el área, vamos a decir, económica y no para el área de la realización personal y vamos a decir, ese enganche entre lo que uno sabe hacer con el trabajo. Por otra parte, bueno, hay personas que a veces no saben qué les gusta, ¿no? No tienen clara la vocación, en qué son buenos. Entonces, bueno, van haciendo trabajos por hacerlo porque al final no tienen ese autoconocimiento de sí mismos, o sea, de saber exactamente para qué son buenos y qué área les gusta. Y bueno, toman cualquier situación de trabajo. Otros por presión social también, ¿no? Hay presión social que tienes que ser médico, tienes que ser ingeniero, ese tipo de profesiones que por lo general siempre por tradición familiar quieren que los hijos continúen. Entonces, bueno, quedan ensartados en profesiones que realmente no son sus pasiones, ¿no? Y como te digo, así, como muchas, vamos a decir, variables que hacen que las personas a veces se queden estancadas en trabajos que no les gusta y realmente eso, claro, causa un estrés, una desmotivación, que son los síntomas principales también del síndrome de burnout. El síndrome de burnout, vamos a decir, el primer síntoma que da es depresión o ansiedad, o a veces las dos. Pero esto va acompañado de una cantidad de síntomas físicos. Lo principal es que las personas se sienten agotadas físicamente, duermen y no descansan. A veces tienen problemas de sueño también, ¿no? Y sienten mucha contractura muscular por la misma ansiedad, por el mismo estrés. Entonces, una cantidad de síntomas físicos primero, ¿no? Después, bueno, los síntomas cognitivos que tienen que ver con que ya no se pueden concentrar, la atención es más baja y esto inmediatamente impacta en la productividad porque ya no son tan efectivos trabajando, pueden cometer errores y esto es un ciclo que se les devuelve más estrés, ¿ves? Y se va aumentando el estrés. Y a nivel emocional, bueno, se sienten frustrados, personas que se sienten frustradas, van perdiendo la motivación del trabajo y comienza un estado de depresión. Al principio, como te digo, asociado al trabajo, pero en la magnitud de que estos síntomas van creciendo, van tomando otras áreas de la vida. O sea, pueden llegar al área familiar y pueden sentirse igualmente desmotivados o a otras áreas sociales. Entonces, no solamente es en el trabajo, sino que cuando esto va creciendo, va tomando otras áreas del trabajo. Entonces, es importante lo que estamos hablando de cómo drenar y cómo enfrentar el estrés laboral y cómo también elegir el trabajo, como tú estás diciendo, que sea satisfactorio. Sin embargo, cuando los trabajos son muy exigentes, a pesar de que puede ser de gusto de la persona, el estrés intenso y a largo plazo puede causar un síndrome de burnout. Entonces hay que estar muy pendiente de esto, ¿no? Uh-huh. Ok. Dime. Entonces, explícame, Cecilia, prácticamente cuáles son los síntomas de este síndrome. O sea, cuando ya comiencen las crisis o antes de las crisis, para que más o menos la gente entienda qué es exactamente este síndrome de burnout, Claro. cuáles son los síntomas que comienza y que la misma persona no se da cuenta para Así evitar, es. porque me imagino que después viene una crisis muy pánico, hay una crisis muy elevada que termina en el hospital. No, no. Bueno, tendría que terminar, pudiera ser, sí, bueno, depende a la intensidad. Claro, esto es variable dependiendo de las personas, pero hay una Ok, infinidad de síntomas que pueden ok, aparecer. Por ejemplo, bueno, lo primero que puede ir apareciendo es este agotamiento físico, este cansancio físico ok. de ir a trabajar, ¿no? Levantarse en la mañana con un cansancio, sienten que no han dormido bien, que no descansan. Primero con esto. Después, Sí. comienzan a sentirse,
muy irritables en el trabajo, o sea, se ven comportamientos, por ejemplo, impulsivos de un grito, de una molestia, son menos tolerantes frente a la situación, ¿no? Entonces se vuelven personas un tanto agresivas, pues, y malhumoradas dentro del área laboral. Y claro, en la medida en que esto les va ocasionando que sean menos productivos, más se van sintiendo incómodos, ¿no? Bajo la presión. Bueno, pueden sentir. Reniega mucho, perdón que te interrumpa. O sea, reniega siempre. Exactamente, o sea, las Wow. personas piensan que tienen que dedicar más tiempo porque no están siendo productivos, porque hoy no se vuelven lentos, por decirlo así, ¿no? En el trabajo, porque pierden capacidades, por ejemplo, de concentración, atención. Entonces, eso les impulsa a tener que dedicar más tiempo al trabajo, ¿no? O sea, bueno, las personas tienen que darse cuenta que no es una cuestión de tanto tiempo al trabajo, sino la calidad de lo que ellos están haciendo con el trabajo. Bueno, ocasiona mucha ansiedad, dolor de cabeza, esto físico, es como te digo, hay Ok. muchos síntomas físicos, pueden ocasionar dolor de cabeza, gastritis, ¿verdad? Problemas estomacales y a nivel, vamos a decir, ya psicológico, las personas comienzan a sentirse muy frustradas en el trabajo, esta desmotivación, esta sensación de que no son productivos, de que no se sienten bien, y entonces comienza a Ok. afectar la autoestima. Y es por eso que Ok. causa mucha depresión cuando ya se van sintiendo improductivos, que no son tan buenos en el trabajo. Entonces van cayendo ya en esa situación de inseguridad con respecto al trabajo, causa ansiedad. Al principio, claro, mucha a lo mejor negación de lo que está sucediendo, como yo te digo, no asocian que están quemados, sino asocian que tienen que hacer más y más. Entonces eso Ok. cae en el ciclo de seguir Ok. esforzándose. Y en esta fase de irritabilidad, bueno, hay Ujú. personas que se vuelven irónicas, como te digo, agresivas, Ok. poco tolerantes. Wow. Entonces hay que estar muy pendiente de eso, ¿no? Ujú. Dime. Aquí hay una personita, Mari Yuri Vázquez Leo. Te hace una pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento para el síndrome de burnout? Ok, fíjate. Aquí estamos viendo, como yo decía al principio, que el síndrome de Burnout tiene como dos grandes fuentes de que lo producen. El Ok. trabajo en sí mismo, ¿no? O sea, un trabajo Ujú. altamente de bajo presión, estresante, muy exigente, con condiciones Ujú. laborales a lo mejor incómodas, Ok. un clima organizacional que la parte social no apoya, no Ujú. funciona, a lo mejor unos directivos o jefes que no te motivan. O sea, hay que primero ver la parte laboral y la parte Ok. personal, cómo atender los síntomas. Todo depende, claro, de los síntomas. Lo principal es primero, como yo siempre digo, el reconocimiento de que algo no está bien en uno, ¿no? O sea, decir, ya va, yo estoy muy irritable, estoy muy irónica, me siento cansada. Entonces, empezar a reconocer que algo no está bien en nosotros. Entonces, habría que atender este síndrome primero por el lado laboral y segundo por el lado ya personal, ¿no? El lado Ok. personal, primero, bueno, con muchas técnicas para el manejo de la ansiedad. Son técnicas, Ok. primero el control y la gestión de las emociones, que serían Ya. técnicas, por ejemplo, que no se hacen solamente cuando aparece la ansiedad, sino siempre. Por ejemplo, técnicas de la respiración consciente, hacer ejercicio físico, bueno, lo que siempre hemos hablado, tener estos hábitos saludables, dormir bien, hacer ejercicios de atención plena, ¿no? Todo esto para poder manejar y gestionar las emociones, hacer meditación, yoga, y bueno, dependiendo a la magnitud de la sensación de los síntomas, también tendría que a lo mejor verse como un profesional de la salud mental. En primer paso. Y desde el lado, perdón, desde el lado de la parte laboral, bueno, ya eso tocaría a la empresa hacer alguna, o al área laboral, hacer algunas intervenciones, porque ¿qué pasa? Que la productividad va decayendo y esto es responsabilidad también de la empresa, por ejemplo, tratarlo Ujú. desde el punto de vista de mejorar el clima organizacional, dar mejores motivaciones en el trabajo, bajar los niveles de exigencia, trabajar las metas de una manera un poco más espaciada, ¿no?
desde ese punto de vista. A ver, ¿cuál Ok. sería el Dice, descanso? No, solamente sería el descanso. des- Ajá. Perdón, acá Marita Prim pregunta nuevamente, ¿cuál sería el tratamiento? O sea, aparte de hablar, de Mm. investigar y todo eso, es descansar, tener un cierto vacaciones, relajarse. Escuché también, por ejemplo, es bueno gritar en un lugar donde no hay nadie para sacar todo lo que se sintiese peso. ¿Es bueno el Ajá. grito? Sí, bueno, claro, sí es bueno el grito siempre y cuando la persona sienta que le está haciendo bien, porque muchas veces pudiese eso llenarlo más de ira, ¿no? En ese momento, Ah, pero si siente que eso es una forma de drenar, es importante. Fíjate, el descanso es importante, por eso las vacaciones hay que tomarlas. Hay muchas personas que son muy apegadas al trabajo porque son muy idealistas o porque tienen una vocación muy alta, entonces comienzan a trabajar y no toman vacaciones. Las vacaciones son importantes para poder, vamos a decir, evitar estos niveles de estrés. ujú, Pero es importante que no sea solamente un descanso fuera de la conciencia de lo que hay que trabajar en sí mismo, de por qué este ujú, estrés, ¿verdad? ya, No lo supimos sí, manejar. Eso es lo primero que nosotros tenemos que sí, pensar. ¿Por qué este estrés realmente no lo supimos gestionar, no lo supimos canalizar? ¿Por qué no nos abrumó? ¿O qué situaciones del trabajo yo tengo que comenzar a negociar para que no me esté ujú, causando este estrés? O sea, y hay que ir trabajando también, bueno, como digo, estas técnicas de el manejo de las emociones, que por lo general siempre tiene que ver con trabajar el presente, el aquí y el ahora, la autoestima, la seguridad ujú, en sí mismo, de la fortaleza, pero sobre todo también, como yo te decía, reestructurar el concepto del trabajo, ¿no? ok, Que el trabajo sea, bueno, algo productivo, algo que nos da un sustento económico, pero que también tenga condiciones que nos haga sentir bien, que nos dé bienestar. Nosotros nos damos para trabajar y trabajar sin, vamos a decir, sin que el trabajo nos proporcione a nosotros beneficios a nivel emocional. Nosotros tenemos que exigirnos que el trabajo nos guste, como tú estabas diciendo, exacto, y que la medida del trabajo sea, vamos a decir, una medida humanamente y respetuosamente razonable, ¿no? Que no sean exacto, metas muy altas, horas de trabajo excesivas, exacto. que no haya esa explotación laboral. Todo eso nosotros tenemos mismo que Exacto, tomar conciencia y decir, ya va aquí, estoy siendo explotado a nivel de horas, no tengo los descansos completos. Todo esto nosotros tenemos que defender ese espacio para nosotros cuidar nuestra salud mental. así es. Ah, Entonces prácticamente para que cada uno de nosotros, si hablamos del trabajo, primero para así no afectar y no tocar con ese problema del síndrome de burnout, ujú. es mejor, como habíamos comentado, de que siempre es bueno, se aconseja, es aconsejable de que busquemos un trabajo que nos guste, de acuerdo a nuestras habilidades, porque normalmente, por ejemplo, aquí en Suiza, cuando las personas buscan trabajo, hacen una entrevista, es obvio, ¿no? Hacen Ujú, una entrevista, pero escribimos en nuestro currículum solamente ujú. la hoja de vida, como le decimos, ¿no? La hoja de vida o un currículum, y quiere que describan cuáles son prácticamente tus habilidades, tus aptitudes, ¿no? Para que más o menos la empresa vea, esta persona estudió eso, pero le gusta otra cosa. Suele Así es. suceder, ¿no? Ujú. Entonces, las empresas respetan porque ve sus habilidades, de acuerdo a sus habilidades, de lo que sea, toma ese trabajo, ¿no? Porque se siente a gusto. No como otras personas, no, yo no quiero a usted porque yo estoy buscando lo que yo quiero. Porque las empresas son muy exigentes también. Entonces, Así es es. difícil Ujú. conseguir un personal de acuerdo a los perfiles que buscan esto. Puede haber, obvio, ¿no? Pero hay tantas personas que están buscando trabajo porque esa es la situación de hoy en día, que a veces ya no hay trabajo, Ujú. el trabajo que realmente les gusta. Hoy en día hay un trabajo de la tecnología, sobre las redes, que no todos saben eso, tienen otras cosas, de otras habilidades, ¿no? Entonces, Sí, es aconsejable que trabaje de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a lo que más le guste, para así que no le afecte su salud mental. Y además también,
en cuanto a la familia, como habías comentado, por ejemplo, hay familiares que los hijos se sienten muy presionados para evitar problemas, para evitar, no sé, malos comentarios, ¿no? Que seguramente, como muchos he visto también, los padres exigen, puede ser un matrimonio acordado, puede ser quizás de repente para que se mantenga la empresa, que sus hijos Ujú, aprendan como sea, porque tiene que seguir manteniendo la empresa de tanto esfuerzo que hizo el padre o la madre o la empresa familiar, ¿no? ujú, Y para que puedan los hijos seguir. De repente los hijos no les interesa nada de esta fábrica y quieren ser cocinero, puede ser. Terminen en ujú. otras cosas que no tienen nada que ver con lo que su padre ha construido, una empresa de petróleo, por ejemplo, y su hijo termina en un chef. O sea, y llega a tener problemas familiares. Prácticamente ya no hay contacto con los hijos o con los hermanos, solo por esta presión familiar de acuerdo a los negocios. Hoy en día en muchas familias, como hay un dicho, vivo para trabajar o trabajo para vivir, Ujú. ¿no? Así es. Entonces, Ujú. es una pena que muchos familiares tenga este tipo de problemas, que qué tan bonito es formar una familia y que al crecer los padres esperan de lo que ellos desean ser, que sus hijos sean lo que ellos desean ser, en fin, ¿no? Y, y como suele suceder ese tipo de problemas, es mejor, sin importar si no hay ya contacto, es mejor que se deslisle por su bien, pero es Claro. una pena porque ya no hay contacto como antes, o sea, ya no hay esa comunicación, ya no hay esa confianza y eso rompe, ¿no? Sí, Y sí. es muy triste en ese parte de la vida que sucede en muchas personas hoy en día, ¿no? Sí, sí, es lo que tú dices que mucha gente o personas o jóvenes sobre todo se ven obligados a trabajar, vamos a decir, en situaciones donde la exigencia de los padres, como dices tú, seguir con el negocio familiar y no responder a la verdadera vocación o a las verdaderas habilidades. Y lo que comentabas anteriormente también, lo de las empresas que buscan, Sí, este, sí, cuando están buscando personal, que esto sí, encaje con las habilidades y las capacidades de las personas, porque sí, ciertamente atender el síndrome de burnout tiene mucha responsabilidad la empresa. Y lo que tú estás sí, diciendo, el que recursos humanos tenga una política de reclutamiento en donde pueda acertar entre las capacidades, la vocación de la persona con el perfil del cargo, sería lo ideal, porque entonces está garantizando que la persona se va a sentir cómoda, va a rendir mejor, sí, ¿no? Y por eso se fijan mucho en las habilidades de las personas con respecto a al requerimiento del cargo. Pero es mucha responsabilidad de parte, como te digo, de la empresa sí, hacer un buen sistema de selección para que la persona encaje desde lo que realmente son sus fortalezas. Y a veces piden mucho también los hobbies, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué deportes haces? ¿Qué hobby haces? Porque tienen que mirar, bueno, la diversidad y el equilibrio que tiene la persona en su vida como, ujú, vamos a decir, como manera de afrontar el estrés, pero también como indicador de sí, salud mental. Esto, claro, estamos hablando de empresas que tienen una buena política de selección y que respetan mucho estas diferencias individuales y que van partiendo de que las necesidades, primero, del trabajador están por encima de las necesidades de la empresa, ¿no? Pero sí, en otras ocasiones no, en otras ocasiones pues la necesidad, como te digo, o no hay estas políticas de reclutamiento, las personas ingresan en trabajos que realmente no cumplen con las características personales. Pero es mucha la ujú, responsabilidad que tiene la empresa para evitar sí, y para ser preventivo del síndrome de burnout. Por ejemplo, ahorita hay sí, una situación que es el trabajo online o el trabajo remoto desde casa, en donde las personas ujú, trabajan muchas horas porque no tienen el límite a lo mejor que pueden tener en una empresa donde a lo mejor llegó la hora del almuerzo, vamos a levantarnos, vamos a ir a almorzar, socializan las sí, personas cuando es presencial.
pero cuando es online y las personas están prácticamente en su casa, dedican mucho tiempo al trabajo, incluso a veces siguen hasta la madrugada. Y entonces esto es también, claro, es responsabilidad personal, pero también es responsabilidad de la empresa hacer políticas también de descanso para las personas que trabajan a nivel remoto, ¿no? Porque socializar y tener un buen clima organizacional es uno de los, vamos a decir, de las vías de poder evitar el síndrome de burnout. Un buen clima organizacional, un buen reconocimiento del trabajo, como te digo, unas metas ajustables, lógicas, que no sea todo corriendo bajo presión, o sea, como un buen ambiente laboral. Sin embargo, claro, hay, como te digo, la parte personal, donde hay gente que a lo mejor tiene problemas en su casa y prefiere estar en el trabajo, eso también se da mucho, ¿no? Gente que dedica mucho tiempo al trabajo porque a lo mejor en su casa no se sienten bien, tienen problemas de casa. Entonces, claro, toda esta dedicación al trabajo sin medida y sin control también puede ocasionar un síndrome de burnout. También gente que es muy idealista, ¿no? Hay personas que son muy idealistas y entonces tienen esa vocación, ese afán y bueno, se ponen a trabajar sin medida y cuando se dan cuenta ya están en un síndrome de burnout. O sea, hay que Sí. tomar mucha conciencia. Por eso es que el autoconocimiento, la conciencia de cómo es uno, de lo que está sucediendo en nuestro alrededor, cómo está el equilibrio en nuestra vida, es importante para poder saber enfrentar el estrés. Porque no todos tenemos las mismas capacidades para enfrentar el estrés, ¿no? Y que cualquier estrés a largo plazo, bueno, hace vamos a decir, sus estragos, ¿no? Entonces, Sí. es importante todo lo que estamos comentando, lo que tú estabas diciendo, primero, la adecuación del perfil del cargo con las características que tiene uno, con los gustos, con lo que uno le gusta, pero también darse cuenta uno si uno está excediéndose en el trabajo por alguna condición personal o si uno tiene también alguna debilidad para enfrentar situaciones de estrés muy intensas. Sí. Y todo esto hay Sí. que irlo evaluando para poder, vamos a decir, enfrentar o evitar y prevenir pues el síndrome de burnout. Hay muchas empresas, perdón Exacto. que continúe aquí, que aplican, por ejemplo, políticas también de Sí. recreación. A veces hacen excursiones, Sí. hacen torneos de deporte, de cualquier tipo de Sí. deporte. O sea, propician áreas de recreación dentro de la misma área laboral. Y es con esta intención, pues, que la persona tenga espacios, o bien sea de deporte o de algún tipo de actividad cultural, pero que socialice fuera del trabajo, porque hay personas que pierden los límites y se quedan en el trabajo, y por la pasión, porque eso también es contradictorio, por la pasión a veces que le tienen el trabajo, también se quedan allí, pegados en el trabajo. Claro. Por ejemplo, en el trabajo a veces cuando supuestamente cada trabajador debe trabajar máximo 8 horas, no puede trabajar más. Así es. Entonces, a veces hay jefes que, que se aprovecha porque es una persona muy ingenua, porque se deja de llevar, le falta carácter, que suele Ujú. suceder. Y eso para mí es una pena porque en vez de respetar Así a es. este trabajador, que son Ujú. 8 horas, no más, y que tiene que ir a su casa para así evitar problemas de salud del trabajador. O sea, tiene que también ser consciente, pero tendrá sus razones que ellos no respetan. Entonces, luego tiene problema en la empresa porque está enfermo, porque faltó, porque no se da cuenta. Por eso, por falta de ignorancia, creo yo, no sé si me puedes corregirme, porque hay muchos personal que realmente aprovecha esta cosa, esta oportunidad de presionar a los trabajadores que no es correcto para así evitar esta salud mental, ¿no? Y creo yo Ujú. que deberían tomar en cuenta de respetar su salud de la mente de cada de cada trabajador, ¿no? ¿Y Claro. qué Ujú. pasa Ujú.
porque lo bonito que hay algunos personales que sabe cómo defenderse, pero con mucha elegancia, con respeto, ¿no? Ujú. Por ejemplo, que si quiere quedarse un par de horas más para que termine unos trabajos y la otra persona sabe decir, como diciendo, ¿sabes qué? Discúlpame, mi trabajo es tal hora y yo mañana continúo. Por ejemplo, para y otra, no te preocupes, yo sí lo puedo hacer en 2 horas. Cae. Ujú. Bueno, hay empresas Sí. que pagan extra, pero hay empresas que no pagan extra, ¿no? Ujú. Y hay Sí, de todo, en todo el mundo, no solamente en España, en Perú, en Suiza, en todo el mundo puede existir, ¿no? ujú. Claro. Y, y la persona que todavía no se autoconoce, porque no sabe decir no, no sabe decir que es necesario para su salud, y por esa razón tiende a tener ese problema de síndrome de burnout. Por eso Así. es muy importante que no solamente para personas que tienen esos diagnósticos que muchos escuchan, que son para los TDAH, que son para los autistas, que son para los que son discapacitados, no, a cualquier ser humano le puede pasar este síndrome, solo que hay que primero trabajar con uno mismo, conocerse uno mismo, cuáles son los límites, cuáles son mis habilidades, mis fortalezas y todo, para poder trabajar con mucha entusiasmo, con mucha alegría y cambiar la mente de forma de pensar, de poder tener esta salud para que así en un futuro no les afecte mentalmente, ¿no? Sí. Bueno, es lo que tú dices que hay, vamos a decir, jefes o empleadores o empresas que Sí, no tienen mucha conciencia sobre el impacto que tienen cuando explotan a los trabajadores, porque ese impacto se revierte en la empresa. Cuando un síndrome de burnout aparece, obviamente la productividad baja, puede bajar el absentismo laboral, es decir, la gente no va o simplemente rotan, entonces se consiguen que tienen que, las personas renuncian y tienen que estar recontratando a cada rato a personas. Entonces, todo esto impacta a la empresa también, pero cuando no se dan cuenta que el cuidar la salud mental de sus trabajadores es tan importante, claro, como para las personas, pero también en función de la empresa. sí, Pero eso también tiene que ver, bueno, con la conciencia y la información que pueda tener un jefe o alguna empresa, pero también con el nivel vamos a decir, de desarrollo que tiene esa empresa, ¿no? Hay empresas que, o sea, la empresa tiene su ciclo de crecimiento también. Hay empresas que cuando están empezando siempre son muy productivas y es aquí en donde muchas veces puede suceder lo del síndrome de burnout porque son empresas que, bueno, que están todo el tiempo produciendo porque están en su primera fase de crecimiento. Ya después las empresas tienen una fase más, vamos a decir, de estabilidad, que le llaman la fase administrativa del crecimiento de la empresa. Claro, ¿qué ocurre aquí? Aquí puede ver que pueden haber muchas normas y estas normas también pueden, si son excesivas, puede llegar a ser muy burocrática la empresa y cuando la empresa se vuelve burocrática, eso también es un factor del síndrome de burnout. Cuando la empresa tiene muchos procedimientos, las personas se van como agotando de cumplir con todos estos procedimientos y, vamos a decir, pueden producir esta desmotivación. Por eso que te digo, todo tiene que ser como muy a la medida, ¿no? Todo extremo, como uno sí. siempre dice, todo extremo siempre causa algún tipo de dificultad. Pero como te digo, las empresas tienen su ciclo de crecimiento y con eso va creciendo lo que es la conciencia de la importancia del recurso, vamos a decir, del departamento de recursos humanos, ¿no? Mientras el departamento de recursos humanos sea más grande, más conformado y vaya entendiendo que la salud mental, el clima organizacional, la buena distribución vamos a decir, de las tareas, la organización de las tareas, el reconocimiento, todo esto son elementos de lo que es el área laboral que afecta a favor y en contra a un trabajador. Pues tú tienes un buen sistema de motivación, por ejemplo, o de reconocimiento, y eso más bien va a motivar a las personas. Si tú tienes una buena distribución de las metas, si tienes un buen manejo del tiempo, si tienes una buena comunicación entre lo que es la parte directiva, jefe, con lo que son los empleados, todo esto tiene que ver con vamos a decir, la tranquilidad
de la persona en el trabajo. Esa es la parte que corresponde, como siempre digo, a la empresa, ¿no? Y la parte que corresponde a la persona es, bueno, darse cuenta cuando se está exigiendo mucho, cuando siente que no tiene los recursos para manejar el estrés, a lo mejor no tiene recursos para organizarse bien. Entonces es importante también saber organizar las metas, saber organizar los recursos, la fortaleza, encajar en las metas que realmente tienes las fortalezas para hacerlo. O sea, esa es la parte personal del autoconocimiento para poder, vamos a decir, cuidarse dentro del área laboral. Y por supuesto, todos los hábitos saludables de salud mental que hemos estado conversando en los miércoles pasados, que no podemos descuidar. Primero, bueno, lo que habían preguntado, hay que descansar. El descanso siempre es importante. Hay que ponerle límite al horario del trabajo. Exacto. No podemos trabajar ilimitadamente y amanecer y seguir trabajando. No, hay que ponerle un límite, bien así sea porque nos apasiona el trabajo o porque estamos bajo presión. No, hay que siempre tener un horario. Hay que levantarse del trabajo si uno trabaja, por ejemplo, sentado, hacer ejercicio, porque el sedentarismo también trae esta sensación de agotamiento, ¿no? Y Exacto. además de eso, bueno, como yo decía, ponerle como unos parámetros a lo que cuando vamos sintiéndonos agotados, decir, bueno, mira, me estoy sintiendo cansada, voy a hacer ejercicio, voy a dormir bien, a hacer ejercicios de respiración, me siento ansiosa, o sea, ir como reconociendo cuando va entrando esta fatiga, porque el síndrome de burnout se va dando como en pasos, ¿no? Primero esa desmotivación, después esa sensación de irritabilidad, hasta que puede llegar a lo que es una depresión o un trastorno de ansiedad. Entonces ya ahí, para evitar llegar allí, es importante irse monitoreando uno mismo de cómo se va Sí, sintiendo en el trabajo. Hay claro. personas que, por ejemplo, cuando lo que llaman los cuidadores, ¿no? Que son personas que están dedicadas a cuidar o personas mayores o personas que están hospitalizadas. Este es un trabajo que genera mucho síndrome de burnout porque el nivel de responsabilidad es muy alto y el trato con una persona que a lo mejor está cansada, está irritable también, está delicada de salud, eso genera mucha tensión. Entonces, y a veces son horas, por ejemplo, trabajan en las noches porque tienen que quedarse con la Sí, persona, y si la persona no duerme bien, entonces hay que estarse levantando. O sea, estos trabajos de cuidar generan muchísimo síndrome de burnout. Y es importante, porque uno ok. siempre escucha el cuidado del cuidador, ¿no? Que uno siempre Sí, escucha en los talleres cómo cuidar al cuidador, porque si el cuidador no está bien, evidentemente su trabajo no lo va a hacer bien. Y entonces es importante porque, como estamos diciendo, lo primero que se empieza a generar es la irritabilidad, esa sensación de amargura, de frustración. Y si uno trabaja con otra persona, puede agredir a la sí, otra persona en esta fase inicial del síndrome de burnout. sí. Y además también separando el trabajo para la vida diaria, sobre todo aquellas mujeres como nosotras, eh, que ya tienen hijos, e incluso también mujeres que todavía no forman una familia, pero familia, o sea, esposa y marido y mujer, pero sin hijos. Igual también se siente frustrada de su día a día, ¿no? De Así es. repente fue un mal tiempo, un mal día en el trabajo, pero también puede suceder en cuanto a la pareja, ¿no? Que hay Ujú. parejas que también quizás de repente no le están yendo bien por cualquier razón personal entre ellos y que también se sienten esa presión supongamos que mayormente son las mujeres que sufren, que cuando está en proceso de separación y quiere una separación, puede ser legalmente o hablado, y Ujú. necesita también ellas mismas respirar porque se siente presión en la casa. De repente están todo el día en la casa feliz, tranquila de la vida, y de repente viene el esposo o la pareja y ya no se siente esa libertad, sino se Ujú. siente esa presión por lo que exige el marido o Ujú. la pareja
de algo que realmente a ella no le gusta, porque es por eso que Así es. suele suceder que por falta de comunicación, por falta de la comprensión, por falta de merecimiento, Ujú, porque muchas parejas suele suceder que el marido le gustaría que la mujer sea así, la mujer le gustaría que el marido sea así, o sea, no somos perfectos, ¿no? claro, Pero, claro. ¿cómo es que cuando antes de casarse se Ujú, conocieron de una manera distinta, cuando ya se estaban casados, ujú, demuestra otra? A los primeros años, ¿ah? No hablo que ujú, después de 5, de 10, de 20, porque también podemos eh, tener algunos cambios, ¿no? ujú, Pero a veces suele suceder muchísimo, sobre todo a las mujeres que recién son casados y esperaba de otra manera y de pronto aparece de otra manera, de lo que no era lo que ella esperaba y se ujú, siente esta sensación de poder salir, de sentirse libre no se siente valorada. Entonces, ujú. ella necesita merecer de lo que sea. Por ejemplo, que el marido le gustaría que la cocine, ya, pero el marido es consciente que ella está trabajando. Entonces, yo creo que es por falta de comunicación, ¿no? De ponerse un acuerdo, como dices tú, de organizarse, cuál sería nuestro plan, tanto las vacaciones, cuánto se va a ganar, qué invertimos para nuestra casa, nuestro hogar. Ujú, Eso falta, porque cuando no, cuando hay incomodidad, ujú. va a sufrir problemas, Claro, definitivamente. Va a así tener es. problemas. ¿Por qué? Ujú, Por falta de tener, de conocer un poco más, de decir la verdad, lo que realmente le gustaría. Hoy en día, muchos hombres, eh, yo sé cómo se inició para que a la final ya las mujeres se sienten empoderadas, pero de otro término ujú. de superación, ok, pero hay otras maneras donde las mujeres ya se sienten, están, ¿cómo se dice? Mujeres feministas, por ejemplo, ¿no? Ujú, O en general también, porque hay mujeres que quieren sentirse igualdad que el hombre, tanto como el sueldo del varón, sin ujú, trabajar, o sea, como le llamamos el famoso 50-50, ujú. ¿no? Entonces, eh, hemos perdido mucho, sobre todo en la mujer de hoy en día, que ya no es tradicional como en esos tiempos que los padres siempre era el proveedor y la madre siempre en casa, cuidando a los hijos, la enseñanza, el cuidado, todo muy bonito, ¿no? Pero pierdes esas oportunidades de lo que había estudiado en la carrera y después cuando forma familia está ya prácticamente desactualizada por estar dedicado a la familia y pasan Ujú. los años, los hijos crecen, ya se van y la madre se queda sola, puede ser abandonada, puede ser muchas cosas que al final también la mujer le puede dar este síndrome de burnout, ¿no? Claro, claro. Sí, tienes mucha razón en eso, porque la mujer tiene una sobrecarga, ¿no? Porque no hay una equidad y todavía en la defensa de la igualdad en la igualdad de oportunidades y derechos Sí, con respecto en el área laboral con respecto al hombre, ¿no? En el área en general social, pero también con sí, respecto en el área laboral. Porque sí, no se reconoce todo este sí, trabajo en el hogar, sí, el trabajo, vamos a decir, que implica llevar los hijos, la crianza, el hogar, cocinar, como un trabajo que pesa dentro vamos a decir, del tiempo y de la dedicación de la mujer. Entonces, a veces se le exige en las áreas laborales, tan igual sí, como, bueno, buscando esa desigualdad, se le exige tiempo, sí, tan tiempo que cuando ellas llegan a la casa no tienen el sí, espacio para hacer realmente todas las sí, actividades que quedan. Entonces, la mujer siempre está sobrecargada con las actividades sí, del trabajo externo, pero del sí, trabajo que es sí, interno del hogar. Y por eso es sí, importante, bueno, el reconocimiento de que el trabajo del hogar es un sí, trabajo que implica un esfuerzo, sí, unas horas de inversión, ¿no? Para poder equilibrarlas con el hombre, ¿no? E incluso negociarlas exacto, dentro del trabajo. Una persona si tiene que ir a cuidar, por ejemplo, a una persona que está enferma,
que eso también sea reconocido para que no sea una sobrecarga. Y el equilibrio de que el hombre también colabore con los trabajos del hogar, porque tienen que reconocerse que son trabajos que invierten un tiempo, y que si solamente miramos que el tiempo de trabajo es el que es en la empresa, el que es afuera, cuando venimos a la casa tenemos más horas de trabajo. Entonces, ciertamente la mujer en esta lucha por la igualdad de oportunidades, dentro de esa lucha está lo de que el trabajo del hogar también sea valorado como una carga en tiempo y en esfuerzo, ¿no? Para evitar esto, la sobrecarga que puede tener la mujer. Y claro, cuando hablamos de lo que tú decías, de una pareja que a lo mejor no tiene el entendimiento para compartir las actividades del hogar, sino que sigue exigiendo, o sea, el hombre llega a la casa, no hace nada y exige que la comida esté lista cuando la mujer también está llegando del trabajo. Todo esto, claro, es un largo trabajo de los grupos feministas, porque esto es muy cultural, la parte machista del hombre, ¿no? De que el hombre tiene que ser atendido y que la mujer es la que se encarga de todo lo que son las actividades del hogar. Pero bueno, vamos a decir, las estadísticas apuntan que las cosas van cambiando. También hay políticas laborales en donde favorecen a las mujeres, sobre todo también cuando, por ejemplo, la mujer está embarazada, pueden, y cuando tiene el bebé también, que dan las horas para poder atender al niño, para poder amamantarlo. O sea, son cosas que se van integrando a través de la lucha de la mujer para poder tener una equidad dentro de lo que es las oportunidades del trabajo, ¿no? Para evitar esto que tú dices, una sobrecarga. La mujer tiene más cargas culturalmente por historia del hombre, y que también los tiempos van cambiando. Como tú dices, antes las mujeres se quedaban en casa, cuidaban a los hijos, a pesar de que era un trabajo fuerte, pero solo se dedicaban a eso. Ahora no, ahora la mujer también quiere salir a trabajar, a realizarse, bueno, a disfrutar también de sus habilidades, Claro. de su mente, de su inteligencia, de toda esta vida social que hay en el trabajo. Pero también entonces hay que distribuir las actividades del hogar entre el hombre y la mujer. Y bueno, como te digo, hay hombres que todavía a veces no lo entienden, pero las cosas van cambiando, poco a poco van cambiando, hay más políticas laborales sobre eso, hay más también publicidad al respecto, pero bueno, pero todavía queda eso, todavía queda esa desigualdad frente a la mujer. Una desigualdad a veces hasta, como tú dices, de menor pago incluso, ¿no? O no ocupan cargos más altos, pero todo esto tiene que ser muy equilibrado. La mujer que es luchadora, que le gusta a lo mejor enfrentar esta lucha de igualdad, tiene que cuidarse con respecto a no quemarse en esa búsqueda, a lo mejor desmedida, para poder tener otras oportunidades. Siempre tiene que cuidarse en que sus derechos no sean vulnerados, porque tiene que siempre defender que su espacio en el hogar tiene un valor, tiene un valor. Entonces, y que ese valor tiene que incorporarlo en la lucha del espacio hacia afuera, para no quemarse, pues como estamos hablando, como tú dices, Claro. la mujer puede terminar, claro, en un síndrome de burnout por esa situación. Claro. También es importante evaluar que, un poco lo que tú decías, que las parejas empiezan y después pareciera que no saben por qué se rompe la comunicación. Bueno, como todo, ¿no? A veces no conocemos completamente a las otras personas, o también sucede que, bueno, hay cambios de expectativas, ¿no? A veces se inicia con una expectativa, muy enamorados al principio, cuadran los proyectos de vida, pero uno no es estable todo el tiempo. O sea, cuando en la etapa de la adultez los intereses van cambiando, y llega un momento en que, bueno, en algún momento esos intereses pueden separarse, y eso también puede pasar en un trabajo, que puede también ocasionar un síndrome de burnout. Es decir, una persona puede estar en un trabajo de toda su vida y le gusta el trabajo, pero a medida que pasan los años puede sentir que ya el trabajo no le llena, que ya no era lo que antes realmente deseaba, o con el entusiasmo con que lo hacía antes, sino que ya desea otro tipo de vida. Y si sigue encerrado en el mismo trabajo,
puede tener la consecuencia de un desgaste, una desmotivación con respecto al trabajo, porque ya el trabajo no cumple las expectativas que tenía al principio, ¿no? Al principio uno, cuando la persona es más joven o cuando uno es más joven, de repente quiere trabajos a lo mejor con muchas responsabilidades, actividades, o sea, entonces claro, la persona se siente muy bien en esos trabajos de unos niveles de exigencia o de presiones muy altas. Exacto. Pero después las expectativas pueden cambiar, incluso hasta la vocación puede cambiar. Uno no tiene por qué ser Sí, siempre igual. Hay personas que en exacto. algún momento de la vida dicen, a mí también me gustó siempre hacer otra cosa y hoy lo quiero hacer. Y inmediatamente cambia de Exacto. estilo de vida. Y es importante que se escuchen cuáles son, vamos a decir, los caminos que quieren tomar en la vida para eso que tú dices, para que no haya una situación de frustración dentro, ni siquiera dentro del matrimonio, sino también dentro del trabajo, ¿no? O sea, que uno vaya Sí, previendo cuáles son los cambios que uno va teniendo en la vida para poder ir ajustando las cosas y no después sufrirlas, sino más bien poder ajustarse a estos cambios. exacto. Como dice acá también, la vocación puede cambiar. Qué interesante lo que dice Leonardo. Así es. Gracias también por tu comentario y por estar siempre acá en sintonía. La próxima semana, en las otras oportunidades, vamos a ver en qué día podríamos hablar sobre las relaciones, que eso es muy importante para así evitar estas separaciones, divorcios, en fin, o recomendable también antes de tomar el siguiente pasito cuando ya llega a conocer una persona para así evitar este síndrome de burnout, entre otros también, ¿no? Mm. Y la siguiente miércoles a esta misma hora, a las 21 horas, vamos a Ujú. hablar sobre personas tóxicas. ¿Qué muchos dicen sobre personas tóxicas? Bueno, Sí. por eso hay que conocernos unos con los otros, qué debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, para así evitar ese contagio que debemos buscar mejor el que es el contrario, el contagio de que tenga una linda cualidades, que tenga una linda actitud, que formarse un nuevo grupo diferente de lo que antes no lo tenían. Hay muchas formas de cómo nosotros podemos aprender el día a día para así no afectar nuestra salud mental. ¿Qué te parece, Cecilia, de aquí a la próxima semana hablar sobre este? Ok, no me parece bien, claro, para ir hilando, como Sí, estamos viendo ahora es, cómo una buena elección de pareja, una buena relación de pareja alivia y acompaña mucho en la vida y cómo darse uno exacto. cuenta cuando está dentro de una relación tóxica o cómo elegir bien una pareja y sobre todo también lo que estamos diciendo, conocerse uno para saber también cuáles son los enganches positivos y negativos que uno puede tener, ¿no? Exacto. Y poder Muy atenderse bien. a tiempo. Así es. Ujú. Bien. Así es. Muchísimas gracias, Cecilia, por esta oportunidad, por darnos tus conocimientos, tu experiencia, para que así todo el público pueda también aprender de nosotros, de ti en especial, y cualquier cosa, si ustedes quieren realmente tener una terapia o una consulta, pueden ustedes seguir a Cecilia Guerra, que lo va a compartir también esta información. Y en este momento puede también seguir con ella en estos momentos si guste también, ¿por qué no? Y si alguien de ustedes también quiere realmente elevar una buena autoestima, tener una nueva personalidad, de ser una mujer muy elegante, capaz, con una buena actitud, puede por supuesto contactarse directamente conmigo para así por moldearle, para que ustedes tengan éxito en su vida personal como profesional. Así es que muchísimas gracias, Cecilia, por A ti, esta oportunidad nuevamente y nos quedamos de aquí entonces hasta el próximo miércoles, hasta misma hora, a las 21 horas. Y te deseo una linda noche. Y gracias. bueno, quizás tienes quizás un última pequeño tip para cerrar. Bueno, en función de si te sientes agotado mentalmente con respecto al síndrome de burnout, es importante cuidar la salud mental dentro del área laboral, porque eso tiene muchísimas variables que pueden ocasionar un desgaste emocional, físico, y entonces estar como uno todo el tiempo monitoreándose para no padecer de este síndrome
que realmente, vamos a decir, como su palabra lo dice en español, está quemado y a veces salir de allí es bastante difícil. Sí, sí, por eso hay que ponerse ya en estos momentos, ahora, desde ya, para ver qué es lo que tengo que realmente mejorar para así no afectar lo que sucede el día de hoy sobre muchos estrés, el síndrome de burnout, entre otros. Así que hay que ponernos ya desde ya, ahora, a trabajar de autoconocernos, qué debemos mejorarnos, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, para así podemos tener una mejor calidad de vida, sobre todo la salud mental. Muchísimas gracias, Cecilia. Nos vemos entonces hasta la próxima semana y te Hasta deseo una luego. linda noche y muchísimas gracias de verdad por darnos, por dar este valor de tu tiempo para así poder tener más conocimientos y nutrirnos cada día más de ti. Y bueno, no más que deseo desearte un buenas noches y ya, hasta la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego, hasta el Sí, miércoles. chao, chao. Gracias, así. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por por esta sintonía aquí en nuestro programa de lecciones de éxito en vivo, aquí con Mónica Salinas. Sígueme, comparte y puedan ver todos mis contenidos, que está de todo, no solamente hablando sobre ese tema, sino también sobre los modales, modelaje, el moldear la personalidad, tener una mejor salud mental junto con Cecilia y entre otros líderes sobre esta red de mujeres emprendedoras. Y como reitero, vayan a seguir, a suscribirse en YouTube por monicasalina.oficial con el mismo nombre, con el mismo usuario en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si tiene alguna duda, alguna pregunta para próximo programa, déjemelo saber, escríbeme en los comentarios o si no por un mensaje privado, si guste. Yo encantada de poder recibir y de tomar y de valorar sus dudas para que así podamos yo preparar para las próximas semanas. No se olviden que de lunes a viernes tenemos este programa de lecciones de éxito en vivo aquí en TikTok y sobre todo en Instagram. Así que los espero. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos entonces hasta la próxima semana con este tema de la salud mental. Bueno, nos vemos. Muy buena noche. Gracias por acompañarnos. Gracias. Chao, chao.